Muy buenas noches para todos los que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es la entrega número 61 de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 25 de abril del año 2021. Bueno, vamos a empezar con algunas cosas que tienen que ver con la actividad del señor presidente de la República, el cual recibió de parte de los intendentes blancos una sugerencia, una idea, y que es que él abrazó entusiastamente y salió a comentarla, que era que, bueno, la gente que había recibido algún tipo de ayuda por causa de la pandemia tuviera que devolver algo al Estado haciendo trabajos. En el primer momento, cuando la idea fue expresada, era totalmente vaga y daba la sensación de que, bueno, usted recibió tanto, venga y trabaje gratis ahora. Fue la impresión que dio en el primer momento. Y eso hubiera estado todavía peor que lo que resultó ser la idea. Pero bueno, la idea es que eso fue lo primero que se planteó, inmediatamente recibió muchas críticas. ¿En qué medida esas críticas llevaron a que el proyecto fuera matizado? No lo sabemos. El proyecto llegó finalmente a la idea de que se va a proponer un cierto jornal solidario. Las personas que no estén recibiendo MIDES ni BPS van a tener una opción de trabajo por 15 días al mes y después a los otros 15 días y después, o sea, no 15 días de continuo, primer quincena, segunda quincena y así en los meses alternados, por aparentemente una cantidad que andaría en el orden de los 11.000 pesos. Hay distintos trascendidos de prensa. En cualquier caso, la idea es no establecer un vínculo laboral permanente. Fenómeno, la persona va, trabaja eso, pero ¿cuál es el punto? ¿Está bien para que la persona salga de los problemas? Sí, pero también está el tema de que el gobierno en este momento tiene que brindarnos apoyo porque tenemos una situación recesiva que el gobierno causó. Y entonces la persona está buscando una changa, una cosa. Y entonces si te surge una changa y justo estás en los 15 días del gobierno, con una changa que de repente haces mejor plata, bueno, esto es una demostración más de cómo esta gente vive despegada de lo real, no tiene mucha idea de cómo funcionan las cosas en el mundo real y de las necesidades reales de la gente. Muy bien. Las medidas, a su vez el gobierno planteó una serie de medidas. Estas medidas tienen que ver principalmente con exoneraciones de impuestos, de aportes a la seguridad social, a distintos rubros empresariales y también con una flexibilización del seguro de paro, lo cual, bueno, a la gente que está en seguro de paro le va a servir. Ahora, lo cierto es que el PIT-CNT analizó esto y dijo, esto no es suficiente. El gobierno se llena la boca diciendo yo meto una millonada de dólares, pero en realidad no está metiendo una millonada de dólares, está simplemente exonerando impuestos, está dejando de cobrar impuestos, no pone, no gasta. Sigue siendo un gobierno que no gasta nada en ayudar a la gente en esta situación presente. Pero no solamente eso pasó con este gobierno. Pasó además que a sugerencia de alguno de sus socios de la coalición, el presidente convocó a los principales líderes de la misma, se reunió con ellos, se sacaron una linda foto, como para tratar de atar todavía la coalición, ya que hay cosas que están empezando a mostrar las discrepancias internas que ya desde un principio se sabía que iban a tener. Muy bien. Lo cierto es que el presidente dijo, esto no va a ser permanente, o sea, él no quiere que le disputen que él es el único dueño de la pelota. Él no quiere jugar con sus amigos, él quiere jugar solito. Bueno, tenemos por otro lado que también el gobierno estuvo tirándole palos a las ollas populares, porque las ollas populares criticaron que el gobierno puso una ONG intermediaria totalmente innecesaria y debido a eso empezaron a pegarle las ollas. Pero en medio de todo esto, el presidente de la República se reunió con los 3 intendentes frente amplistas que hay en este momento. Esto es con los intendentes Cose,
Lima y Orsi, en orden estrictamente alfabético. Presidencia eligió reunirse con ellos y no reunirse con el presidente del Frente Amplio, Miranda. Eso vamos a hablar después. Lo cierto es que le hicieron distintas propuestas. Orsi pidió que se produzcan vacunas en Uruguay y sugirió que se hagan en Canelones. Cose planteó que con un subsidio estatal se pueda aumentar la cantidad de ómnibus que está trabajando en Montevideo y en el circuito de la costa, para que de esa manera la gente no viaje a Piñada. O sea, algo que tenía que haberse planteado desde el principio. ¿Tá? Cuando empezó la pandemia quitaron ómnibus. ¿Cuál es la consecuencia? La gente se acumula en más ómnibus. Claro, copiaron una medida de otras partes del mundo, en los cuales sacás los ómnibus y la gente se queda. No, acá sacás los ómnibus y la gente tiene que ir a trabajar igual. Así que van apilados. Por lo tanto, sacar los ómnibus nunca fue la medida hubiera sido aumentarlos. Bueno, Cose lo planteó ahora, muy bien por ella. Por otro lado, tanto Orsi como Lima plantearon su preocupación de que el régimen de vacunación en estos departamentos es mucho más lento que en los demás. A ver si nos mejoran a los que vivimos en alguno de ellos la velocidad con la cual se nos cita para ser vacunados. Bueno, esto con respecto a este tipo de asuntos. Dijimos que teníamos una pendiente, que era lo de Miranda. Es cierto, el presidente del Frente Amplio, el escribano Miranda, dijo que la calle a él no lo cita porque hay un problema de relacionamiento y que eso no es aceptable, dado que el relacionamiento tiene que hacerse por la vía institucional entre el Frente Amplio, representado por el presidente del Frente Amplio, y el presidente. No juntarse con los intendentes bajándole el perfil a Miranda. Por otro lado, también el Congreso de Intendentes pidió que cuando hay que hablar con algún intendente se haga por intermedio de ellos. Vamos a seguir por otro tema. Hay una ley que está planteada en este momento que plantea que se castigue a las personas que generan una situación de riesgo en la salud. Las leyes normales lo que hacen es penar la conducta que se hizo. O sea, usted va y le pega a alguien, es tal castigo. Usted va y se lleva algo que no es suyo, es tal castigo, etc. Acá hay una ley que no es por hacer algo que produce un efecto, sino por hacer algo que genera un riesgo. O sea, es una norma que no puede ser clara. El concepto de riesgo hace que la norma sea necesariamente ambigua. Y bueno, esto lo ha señalado la oposición, pero también lo señaló uno de los socios de la coalición, Cabildo Abierto. Se quejó de que tal y como está no se podía votar, en diputados la votaron en contra. Ahora va al Senado, donde van a intentar los gente de Cabildo conciliar una redacción con los demás socios de la coalición. Veremos si lo logran o no. Este es una de esas disputas que se están dando entre Cabildo Abierto y el gobierno. Pero también tenemos disputas a la interna de Cabildo Abierto. Ustedes posiblemente recuerden, y a los que no les cuento, que había un diputado colorado de extrema derecha llamado García Pintos, que tenía un grupo, la Brigada Palo y Palo, que hacían pintadas totalmente anti-izquierdistas en los muros de Montevideo. Bueno, este señor, que estaba medio retirado, resucitó a la política porque Cabildo Abierto lo llevó a integrar el plan Juntos, aquel plan que había inventado Mujica para las viviendas. Bueno, ahora la ministra Irene Moreira, de Cabildo Abierto, lo quitó a García Pintos por discrepancias. García Pintos dice que él estaba reclamando porque los uniformados, fue la expresión que utilizó, se refería a la policía y se refería también a las Fuerzas Armadas, no están recibiendo soluciones habitacionales. Bueno, yo entiendo que las soluciones habitacionales de este plan y de los demás tienen que ir enfocados a quienes lo necesiten, independientemente de cuál sea su trabajo. Lo necesita alguien
que es de las Fuerzas Armadas o de la policía, muy bien, que se lo atienda, pero no que se atienda a la gente primero por ser de tal o cual ocupación. Acá son problemas adentro de Cabildo. Muy bien, vamos para otro lado, cuestiones que tienen que ver con los trámites de justicia y demás. La Suprema Corte de Justicia le abrió un sumario a una jueza del departamento de Rivera, porque ella estaba metida en la investigación de una serie de hurtos que habían ocurrido en el juzgado, pero la persona que era imputada de esos hurtos era su esposo. O sea, ella se tenía que haber dicho, no, yo no puedo juzgarlo, es mi esposo. No, ella siguió para adelante a ver si pasaba, pasaba. Bueno, estuvo muy bien que la sumariaran. Por otro lado, hay un grupo que se llama el Grupo de Estudios Políticos, el Grupo de Estudios de Políticas Criminales. Este grupo está advirtiendo que en la práctica se está operando un desmantelamiento de las prácticas referentes a la ley de regulación de la marihuana. Esta ley planteaba un enfoque distinto en el enfrentamiento con los problemas de drogas, esto es, generar una producción estatal, reglamentarla y de esa manera evitar que la gente entre en un circuito de delito al mismo tiempo que le quita un montón de dinero a los narcotraficantes, porque la gente no debiera ir a comprar ahí, sino comprar en la farmacia o plantar en su casa. Bueno, este gobierno ha acentuado nuevamente varias cosas. Primero, se está persiguiendo a gente que planta con registro, gente que planta sin registro, gente que han habido allanamientos en gente que planta cannabis no psicoactivo, que es totalmente legítimo de acuerdo con la legislación vigente. Se han pedido los datos de los clubes para intentar hacer una persecución por parte del ministro Larrañaga, estuvo reclamando eso, pero finalmente la unidad reguladora correspondiente dijo que no correspondía, por suerte. Entonces, bueno, este grupo está denunciando cómo se hace todo ese enfoque que destruye lo bueno que se había hecho, mientras que teníamos una política enfocada en acabar con los grandes jefes del narcotráfico y no preocuparse por la chiquita. Acá está este gobierno todo el tiempo yendo a buscar a la chiquita. ¿Que hay que meter al pequeño narcotraficante preso? Y sí, yo creo que sí, pero no puede ser el foco de la política, porque si vas por el chiquito, el pez grande siempre se escapa y termina inventando nuevos peces chicos. Así que hay que volver a buscar los peces grandes. ¿Lo hará esta gente? ¿Será que no le gusta ir contra los peces grandes? ¿Por qué será? Bueno, continuemos. Tenemos por otro lado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo denunciando que las situaciones de encierro y trato inadecuado a las personas internadas en clínicas de salud mental, concretamente a niños y adolescentes, según un estudio que hicieron, que cubre parte del año 19 y del año 20, continúa dándose de una forma inaceptable. También hay tratos inaceptables en clínicas de salud mental para gente más grande, pero concretamente la noticia que se publicó tiene que ver con los jóvenes y adolescentes, que es todavía más grave. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es la gente que más debiera tratar de cuidarse, pero no, hay tratos inadecuados totalmente hacia ellos. Muy bien. También el Instituto Nacional de Derechos Humanos está denunciando la actuación ilegítima de 4 policías en una detención de personas que estaban en situación de calle. Otro tema que tiene que ver con cuestiones de justicia y demás es lo vinculado a la Operación Océano. Posiblemente recuerden que esta sigue en su trámite judicial, es la que persigue a personas culpables de la explotación y abuso sexual de menores. Pero bueno, resulta que ahora hay varios policías que están siendo investigados por mal manejo de la evidencia. Habían 10 discos duros copiados, estaban para ser custodiados para que Fiscalía los pudiera utilizar como parte de su prueba en el caso contra esta gente. De los 10 discos duros, solamente uno aparente, o sea, por lo que trasciende en prensa, solamente uno se conservaría. Los demás 9 discos duros se habrían perdido.
Bueno, a uno se le ocurren pensar muchas cosas terribles cuando se entera de esto. Lo primero que a mí se me ocurre pensar, que yo no sé si pasó, pero lo que me imagino es alguien les untó la mano para que perdieran la evidencia, dado que muchos de los acusados eran gente poderosa y rica. ¿Puede haber pasado tal cosa? Esto es algo terrible. Yo espero que se aclare, que se investigue, porque es terrible lo que pasó y es terrible cómo ha desaparecido evidencia que se había constatado. Bueno, para continuar y ir cerrando este capítulo de noticias de policiales y seguridad, en la Intendencia de Maldonado y la policía estuvo realizando operativos en Playa Verde. Hubo un propietario que denunció ocupaciones de un terreno de él, pero lo malo es que los operativos fueron realizados sin contar con la orden judicial correspondiente, que no es la forma de realizar tales cosas. Bien, vayamos para otra órbita de cuestiones. Tenemos que el Instituto Nacional, el INAU, el Instituto sobre los Menores y los Adolescentes, dijo, uno de sus directores, que para actuar en contra la violencia contra los niños, que incluye lo denunciado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, este año disponen de 0 pesos. Nada. Así que no pueden hacer nada en un momento en el cual se da a conocer también que la violencia contra niños y adolescentes en el entorno de pandemia ha crecido un 3%. O sea, hay más violencia contra ellos, pero hay ningún recurso para enfrentarlo. Nada. Muy bien. Tenemos por otro lado que la Asociación de Prensa está denunciando una escalada, ellos ya hablan de una escalada, en contra de la libertad de expresión. Bien, yo ya hace unos días expuse mi punto de vista de que no hay que confundir libertad de prensa, que es la libertad de los dueños de la prensa, con la libertad de expresión, que es la libertad que se consagra a todos los ciudadanos de poder expresarse. Haciendo esa salvedad de nuevo, sin embargo es importante, acá qué es lo que pasó. Pasó que un periodista, Aldo Silva, dijo que él esperaba que cuando se muestran enormes cifras de muertos, 60, 70 por día, le gustaría a él que el presidente diera esos datos. Y está expresando con esto algo que muchos sentimos. Cuando la pandemia iba bien, cuando no teníamos casos o muy pocos, no había muertos, somos fantásticos, somos bárbaros, somos los unos del mundo, el presidente aparecía, la cámara sonreía, todo bárbaro. Ahora que las papas queman, ¿él va a decir lo que está pasando? No, la culpa es de ustedes que no se quedaron en su casa. Se lava las manos. A mí me hace acordar mucho a aquel viejo dicho de Jorge Valle, "We are fantastic", cuando él había gobernado una situación que condujo al vaciamiento de varios bancos y después cuando salió de apuro a conseguir plata y se la prestaron sus amigos de Estados Unidos, entonces terminó diciendo, somos fantásticos. ¿Qué? ¿Somos fantásticos por haber estropeado la economía del país? ¿O somos fantásticos por andar después pidiendo plata? No sé qué era lo fantástico. Bueno, esto es igual. Acá salimos a caretear cuando está todo bien y después, en fin, la culpa es de ustedes porque salen. No importa si salen porque no aguantan más, porque están aburridos, porque ya no le creen a nadie, porque perdió la credibilidad del gobierno, porque la gente no tiene más remedio que salir a trabajar. No importa por qué, ustedes son los malos, no son responsables. Bueno, es muy fácil pasarle la culpa a otros. Desde chiquitos nos dijeron que eso no se hace. Bueno, tenemos que hubo en materia de educación, que está funcionando en forma no presencial, hubieron trastornos para los niños que toman clases no presenciales escolares, para los deberes que le envían los maestros, porque martes y miércoles hubo una falla en la plataforma CREA que se debe a los proveedores del Plan Ceibal que no cumplieron adecuadamente con ellos. Por otro lado, también se dio a conocer que en un futuro los precios de los combustibles van a aumentar cada 2 meses. El gobierno va a estar aumentando cada 2 meses los precios de los combustibles. Y ahora vamos, como habitualmente, al final a las noticias que tienen que ver con la pandemia. Muy bien, tenemos que
el GACH está indicando que existe una probable meseta. Esto es una fase de meseta, es una fase en la cual los datos permanecen iguales, donde no hay un cambio relevante, ni aumentando ni empeorando. El tema no se resuelve, no es algo bueno porque no está bajando, pero por lo menos no es más malo. Digamos que seguimos igual de mal que estábamos. De hecho, los números que yo voy siguiendo de la cantidad de personas en CTI, las camas libres y ocupadas, muestran justamente eso. Se alcanzó una meseta, las cantidades se mantienen iguales, coincide con lo que viene diciendo el GACH, por lo cual hoy no voy a estar agregando esos datos numéricos al final porque no tiene sentido. Por otro lado, tenemos que se dan situaciones que tienen que ver con los remanentes de vacunas. Esto es, quedan vacunas de sobra porque alguien no fue a dárselas o lo que sea. ¿Qué se hace? Bueno, hay ciertos criterios que el gobierno ya marcó para cómo cubrir esas vacunas. En el hospital militar quedó un sobrante de vacunas y lo primero que hicieron fue tratar de llamar a sus propios afiliados. Bueno, yo defiendo que es necesario que el país tenga una institución militar, que esa institución militar tiene que dejar atrás los días terribles de lo que fue su peor pasado. Para eso sería muy bueno que la gente de sanidad militar entendiera que las vacunas sobrantes no son para la familia militar, que el propio concepto de familia militar es un concepto del pasado. Las Fuerzas Armadas son integrantes de el pueblo uruguayo y deben comportarse como tales. Y entonces, si sobran vacunas, tienen que ser para todos. Bueno, después se llamó más gente, no solamente de la que le correspondía por ser de la familia militar. Eso estuvo bien, pero de todas maneras, el diputado Gerardo Núñez hizo un pedido de informe, ya que esto supone un apartamiento de los criterios generales. Por otro lado, tenemos que se reveló por parte del Ministerio de Salud Pública que para llegar a la inmunidad de rebaño va a ser necesario que también la vacunación alcance a los adolescentes. Eso está muy bien, fenómeno, seguiremos vacunando más edades. Dicho sea de paso, somos muchos los que estamos esperando hace ya no sé cuánto tiempo, perdí la cuenta, 2 meses, desde aquel famoso día de los 700.000, y todavía no nos llamaron para vacunarnos. Pero bueno, tenemos que, además, el Ministerio de Salud Pública dijo que no va a continuar más siguiendo el hilo epidemiológico. Tal vez lo recuerden, tal vez lo hayan olvidado. Allá por el principio de la pandemia, todo estaba supuestamente centrado en seguir el hilo epidemiológico. Usted tiene con quién estuvo en contacto y sopar a todas esas personas. Bueno, eso era posible cuando uno tiene una cantidad de personas que hacen ese seguimiento que es razonable con respecto a el universo de personas enfermas. Cuando tenemos ahora muchos enfermos, esto ya no lo pueden hacer más. Lo único que estaban haciendo era papelones y por lo tanto lo suspendieron. También demuestra que aquella política de seguir el hilo epidemiológico no fue efectiva y, entre otras cosas, no fue efectiva porque nunca dedicaron suficiente gente cuando la pandemia empezó a aumentar. Tenían que haber aumentado muchísimo la cantidad de personas que hacían el seguimiento y no lo hicieron. ¿Por qué? Para cuidar la caja, una vez más. Muy bien, tenemos por otro lado que hay en el departamento de Colonia, en el hospital de Colonia, un nuevo CTI, cosa que está realmente muy bien. Tenemos también que, sin embargo, hubo en el departamento de Colonia un brote de COVID en un hogar para personas discapacitadas en Colonia Valdense. Pero lo más grave dentro de este entorno es que han habido varios casos de personas que han muerto sin recibir atención. Se está investigando, esto pasó en Salto, pasó en Artigas y pasó otra persona más en Suárez, en Canelones. En la persona de Suárez, cuando llegó la atención médica, ya estaba muerta. Esto es muy grave. ¿Por qué se demoró tanto en llegar a atender a la gente? Hay muchas causas posibles, yo no sé cuál es la razón, pero es importante que se averigüe y que se corrija para que no vuelva a ocurrir más.
Si hubo simplemente una saturación por el desgaste, por el estrés, por el cansancio, es comprensible, pero deben tomarse correctivos para que no vuelva a pasar. Ahora, si hubo negligencia, tiene que haber un responsable. ¿Quién es? Finalmente tenemos que hay cerca de 8.000 vacunas AstraZeneca que no han podido ser dadas. Hay una enorme movida de prensa para contarnos que la AstraZeneca es horrible y que es malísima. Bien, y entonces debido a eso la gente no va a darse la AstraZeneca cuando le toca darse esa vacuna. ¿Es tan así? Bien, vamos a ver, vamos a pensar un poquito. Hay un enorme negocio a nivel mundial con el tema de las vacunas. Hay vacunas, Moderna, Pfizer, que son de Estados Unidos, en el caso de Pfizer, Estados Unidos con una planta también en Alemania, esto es Unión Europea. Entonces, compiten con, por ejemplo, la vacuna rusa, que acá en Uruguay no se da, la están produciendo en Argentina, acá en Uruguay no se da, no la ha quisido el gobierno nunca. Bueno, también compiten con la vacuna china, las dos vacunas chinas, la de Sinopharm, empresa estatal, la de Sinovac, empresa privada, que se da en Uruguay. Entonces, la prensa, que tiene mucho peso desde Estados Unidos, desde la Unión Económica Europea, habla pestes de la vacuna china. Fenómeno. Y AstraZeneca es de Estados Unidos y Suecia. Suecia no está en la Unión Europea. Y Inglaterra, Reino Unido, se fue de la Unión Europea. Hablan pestes de AstraZeneca. Sin duda alguna, hay toda una campaña que claramente tiene que ver con los intereses económicos de los laboratorios. Atención, no se dejen comer la cabeza. ¿Tá? AstraZeneca tiene algunos problemas, sí. La cantidad de personas que ha tenido problemas es estadísticamente irrisoria. Así que vayan y dénsela tranquilos. Si a mí me llegaran a llamar para darme AstraZeneca, voy lo más contento. Si me llaman para Sinovac, voy lo más contento. Cualquiera. Bueno, finalmente tenemos que algunos datos numéricos que han sido revelados en esta semana. Tenemos que el 71% de los docentes ya han recibido la primera dosis y el 58% del personal del Ministerio del Interior también. Por otro lado, la gente que va al CTI, no, porque he visto alguna gente que dice, uy, fue al CTI y ya marchó. No, la mitad de la gente que va al CTI sobrevive. Exactamente el 51% de los que van por COVID al CTI sobreviven. Es grave porque el 49% no sobrevive. Casi tira la moneda al aire. Pero lo importante es que vayamos viendo esto y tratando de ver cómo continúa el asunto, tratar de no llegar al CTI, tratar de vacunarse, mantener la distancia, medidas de higiene, la precaución del tapabocas donde corresponde y realizar las cosas que necesitamos. Los que tenemos que salir a trabajar, seguiremos saliendo a trabajar. Los que puedan hacer otra cosa, felices de ellos. Hasta la semana próxima.